Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Ay, qué emoción tenerlos por aquí hoy! De verdad, estoy que no quepo en mí de la alegría, porque les traigo una noticia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta, pero bien abierta. Vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado una ola de especulación brutal, y ¡ay, Dios mío! Yo intuyo que esto va a ser un auténtico bombazo. Así que prepárense, pónganse cómodos, ajusten sus asientos, porque vamos a desentrañar juntos este misterio que rodea bueno, mejor dicho, vamos a hablar de Sofía y de una declaración que agárrense bien fuerte. Ha sorprendido a nadie más y nadie menos que al mismísimo Can Yaman. Sí, lo han escuchado perfectamente. Así que, repito, pónganse cómodos, preparen sus palomitas, que la película está a punto de comenzar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este chismecito jugoso, en este torbellino de rumores y verdades a medias, quiero hacerles una invitación muy especial, sobre todo a esos rostros nuevos que nos acompañan, a esos corazones que aún no se han unido a nuestra familia. Suscríbanse al canal. Es completamente gratis, un gesto que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejorcito, y lo más importante, así no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos, porque créanme, siempre tenemos algo interesante, impactante y sobre todo, entretenido que contarles. Y no olviden activar esa campanita, esa alarma de notificaciones, para que les llegue el aviso al instante como un rayo, cada vez que subimos algo nuevo. Ahora sí, vamos al grano. ¿De qué va todo este revuelo? Pues resulta que en el fascinante mundo del espectáculo, siempre hay parejas que se cuelan en nuestros corazones, ¿verdad? Y la que protagoniza nuestro vídeo de hoy es, sin duda alguna, una de ellas. Aunque ojo con unos matices, unos giros de guión inesperados, que nos tienen a todos preguntándonos qué diantres está pasando. Sofía, a quien muchos de ustedes conocen y admiran por su talento desbordante, por ese carisma que derrocha, ha sido el centro de todas las miradas últimamente. Y no es para menos porque parece ser que ha dado un paso, un movimiento estratégico, que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Y lo más impactante es que este paso, este movimiento, ha cogido totalmente por sorpresa a Can Yaman, uno de los actores turcos más deseados, más cotizados, más comentados del planeta entero y que, siendo sinceros, últimamente ha estado más presente en nuestras vidas que el mismísimo café de la mañana. La noticia ha saltado como una chispa en un polvorín, y desde entonces, las redes sociales, ese universo paralelo donde todo se amplifica, los foros de fans, esos templos de devoción, y hasta los medios de comunicación más serios, esos que suelen ser más cautelosos, están que arden. El fuego mediático está encendido. ¿Pero qué ha dicho exactamente Sofía? ¿Qué es lo que ha provocado esta reacción de asombro en Can Yaman? Pues, queridos míos, la bomba que ha estallado, el titular que ha hecho temblar los cimientos de la especulación, es nada más y nada menos que una declaración sobre un posible bebé. Sí, han leído bien, y si no, vuelvan a leerlo. Se rumorea, se dice, se comenta, se susurra en todos los rincones, que Sofía podría estar esperando un hijo. Y esta noticia, que de por sí ya es impactante, habría pillado a Can Yaman, por decirlo de una manera muy suave, con la guardia completamente baja. Imagínense la escena. Estábamos todos tranquilos disfrutando de la aparente calma que rodeaba la noticia de su relación, deleitándonos con fotos juntos, especulando sobre su futuro, tejiendo sueños sobre su posible boda, y de repente, ¡bam!, como un trueno en un día soleado, esta bomba. Es un bebé suyo. ¿Es un bebé que ella estaba planeando tener independientemente? ¿Hay alguna confusión de por medio? Las preguntas se agolpan en nuestra mente y nosotros, aquí, en este nuestro rincón de análisis y entretenimiento, estamos para tratar de poner un poco de orden en este caos de rumores, de verdades a medias, de medias verdades. Empecemos por lo que aparentemente sabemos, o al menos por lo que los medios, siempre bien informados, han filtrado. Al parecer, la noticia salió a la luz de una forma bastante inesperada, de esas que te dejan sin aliento. Algunos dicen que fue en una conversación privada, un desliz, un comentario confidencial que se convirtió en un secreto a voces. Otros apuntan a que fue un comentario que se le escapó en un evento público, en medio de risas y aplausos, y que alguien, con oído fino, lo captó. Y hay quienes incluso sugieren que podría haber sido una publicación en redes sociales, un post efímero, que luego, quizás por prudencia o por error, fue eliminado. Lo cierto, lo innegable, es que la información ha corrido como la pólvora, ha prendido fuego a la red y ha llegado a todos los rincones.
Y la reacción de Can Yaman, según esas mismas fuentes que hoy alimentan nuestro debate, ha sido de completa y absoluta sorpresa. Y es aquí, en esta sorpresa, donde reside el verdadero nudo de la cuestión, donde se abren un sinfín de posibilidades que nos invitan a reflexionar y a especular. Primero, y la pregunta que se hace todo el mundo, ¿están tan enamorados como para estar planeando formar una familia? Porque, seamos sinceros, si Sofía está embarazada y ese embarazo es de Can, eso sería una noticia increíble, apoteósica, para todos los que apoyamos a esta pareja. Serían, sin lugar a dudas, los padres más guapos del universo, eso es algo que nadie puede negar. Y sería la confirmación definitiva, la prueba de fuego, de que lo suyo va muy, muy en serio. Pero claro, la sorpresa que él habría mostrado, esa desconexión aparente, abre una ventana a la duda, una puerta a la incertidumbre. ¿No lo esperaba? ¿No lo habían hablado previamente? ¿O es que la noticia es tan monumental, tan emocionante, tan transformadora, que la sorpresa es una reacción natural, casi inevitable, ante la magnitud del acontecimiento? A veces las emociones nos sobrepasan, y la sorpresa es solo la primera capa de una compleja gama de sentimientos. Segundo, y aquí es donde la cosa se pone aún más intrigante, donde el misterio se densifica, ¿qué pasa si el bebé, supuestamente en camino, no es de Can? Oh, ay, Dios mío, peor aún, ¿qué pasa si Sofía ha hecho esta declaración, este anuncio, con una intención más calculada? Quizás para generar expectación, para impulsar su carrera en un momento clave, o quizás, y esta es una posibilidad que siempre ronda en el mundo del espectáculo, para enviar un mensaje, un dardo envenenado, a alguien más. Sabemos por experiencia que en el intrincado mundo del entretenimiento, las estrategias de marketing, las movidas mediáticas, son el pan de cada día, el combustible que mueve la maquinaria. Pero si esto fuera así, si la noticia del embarazo fuera una herramienta de marketing, estaríamos hablando de una jugada muy arriesgada, especialmente si involucra a alguien de la talla, de la magnitud, de la fama de Can Yaman. El riesgo de un escándalo, de una crisis de relaciones públicas, sería altísimo. Ahora intentemos poner un poco de perspectiva, analicemos el contexto en el que se desarrolla esta historia. Sofía y Can han tenido una relación que, aunque no ha sido un despliegue público constante y efusivo desde el principio, ha generado un interés descomunal. Se les ha visto juntos en diversas ocasiones, han compartido momentos que a través de las filtraciones y las fotos robadas, hemos podido atisbar, y la química entre ellos, esa chispa que salta a la vista, es innegable. Los fans, esa fuerza imparable, han creado innumerables fanfics, montajes, teorías conspirativas, y escenarios hipotéticos sobre su futuro juntos. Y la idea de un bebé, de la llegada de una nueva generación de bellezas a este mundo, de herederos de su carisma y su atractivo, ha sido un tema recurrente, un sueño colectivo, en las conversaciones de sus seguidores. Por eso la noticia, independientemente de su origen, de su veracidad, cae como anillo al dedo para alimentar toda esa ilusión, para dar cuerda a la maquinaria de la esperanza y la imaginación de sus fans. Pero ¿cuál ha sido la reacción específica de Can Yaman? Los rumores se dividen, como siempre. Algunos hablan de que él estaba muy enfocado en sus proyectos, en su carrera, en consolidar su posición en la industria del entretenimiento, y que quizás una noticia así, si es real, le ha supuesto un giro inesperado en sus planes, un desvío imprevisto en su hoja de ruta. Otros, con una visión más romántica, aseguran que a pesar de la sorpresa inicial, está muy feliz y emocionado ante la perspectiva de convertirse en padre. La verdad es que sin una confirmación oficial, sin una palabra directa de su boca, todo lo que circula son especulaciones, hipótesis, suposiciones. Y es que, como bien saben en este canal, nuestro sello distintivo, lo que nos diferencia, es que nos gusta ir más allá de los titulares, de las portadas, de lo superficial. Queremos entender el qué, el cómo y el porqué de las cosas, desentrañar los hilos que mueven esta compleja trama. Por eso vamos a intentar analizar las posibles implicaciones, las ramificaciones, de esta noticia, sea cual sea su naturaleza. Si Sofía está realmente embarazada y el padre es Can, esto solidificaría su relación a un nivel mucho más profundo, un nivel que trasciende las apariencias, los flashes de las cámaras y las alfombras rojas. Sería un compromiso que va más allá de lo superficial, una unión que se fortalece con la llegada de un nuevo ser. Imaginen las fotos familiares, esa imagen idílica, la alegría inconmensurable, la responsabilidad que conlleva traer una vida al mundo. Sería un nuevo capítulo en la vida de ambos,
un hito que marcaría sus trayectorias, y créanme, sería un evento mediático de proporciones épicas. Las revistas, los programas de televisión, los portales de noticias, todos querrían una exclusiva, una primicia, una foto de primera mano. Y nosotros, aquí en nuestro canal, estaríamos listos para contarles todo, para ser sus ojos y oídos en este fascinante mundo. Pero, ¿y si la sorpresa de Khan tiene que ver con la forma en que se ha enterado de la noticia? A veces las noticias importantes, las que cambian vidas, no se comunican de la mejor manera, no se transmiten con la delicadeza y el cuidado que merecen. Quizás Sofía se lo dijo de forma abrupta, sin preámbulos, o quizás él se enteró por terceros, por una filtración, por un rumor de pasillo. Eso en cualquier relación, sea de amor, de amistad o de negocios, puede generar cierta incomodidad, cierta tensión, e incluso sorpresa independientemente del contenido de la noticia en sí. La forma de comunicar puede ser tan importante como el mensaje mismo. Otra cosa a considerar, un factor que no podemos obviar, es la presión mediática. Khan Yaman es una estrella mundial, un ícono. Cada uno de sus pasos, cada uno de sus gestos, es analizado, juzgado, comentado y diseccionado por miles, por millones de personas. Si Sofía está embarazada, la presión sobre ellos para confirmar o desmentir la noticia sería inmensa, una carga casi insoportable. Y el hecho de que él haya mostrado sorpresa, como se rumorea, podría ser una reacción a esa presión, a la incertidumbre de cómo manejar una noticia de tal magnitud en el ojo público, cómo gestionarla sin que se convierta en un circo mediático. También podríamos pensar en una perspectiva un tanto más audaz, la posibilidad de que la declaración de Sofía sea una forma de acelerar las cosas en la relación. Quizás ella siente que es el momento de dar un paso más allá, de consolidar su vínculo, y ha utilizado esta declaración sorpresa, este anuncio impactante, como una forma de empujar a Khan a tomar una decisión, a comprometerse más seriamente, a dar ese salto hacia un futuro compartido. En el amor a veces las cosas no avanzan al ritmo que uno quisiera, y se toman medidas drásticas, se recurre a estrategias poco convencionales para mover la balanza. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor de la ficción, ese elemento tan propio del mundo del entretenimiento. Ambos son actores, profesionales de la interpretación. ¿Y si todo esto forma parte de una elaborada campaña de marketing para un nuevo proyecto? Una película, una serie, una telenovela que promete romper récords de audiencia. Un anuncio de embarazo sorpresa siempre genera revuelo, atrae la atención del público y se convierte en el tema de conversación por excelencia. Sería una estrategia muy audaz, muy arriesgada, pero no imposible en este mundillo donde la originalidad y la audacia son premiadas. Y si fuera así, qué buenos actores serían para vender una historia tan real, tan convincente. Por ahora, lo que sí podemos afirmar con certeza, lo único que tenemos sobre la mesa, es que la noticia ha generado un debate enorme, una conversación apasionada y, en muchos casos, polarizada. Los fans están divididos entre la emoción desbordante y la preocupación latente. Algunos están celebrando con júbilo la posibilidad de un futuro bebé, imaginando ya la carita del pequeño o la pequeña. Mientras que otros, más escépticos o precavidos, se preguntan si Sofía está actuando de buena fe, si hay una verdad detrás de todo este torbellino de rumores. Lo que sí es importante recordar, un principio fundamental que debemos tener siempre presente, es que hasta que ellos no hablen directamente, hasta que no nos den una versión oficial, todo lo que circula son rumores, especulaciones, hipótesis basadas en información fragmentada. Y nosotros como espectadores, como seguidores apasionados de sus vidas y sus carreras, debemos ser respetuosos con su privacidad. Aunque nos encante el chisme, nos fascine desentrañar los misterios de las celebridades, también es importante recordar que detrás de las cámaras, detrás de los flashes, hay personas con sentimientos, con vidas privadas, con decisiones importantes que tomar, que no siempre son sencillas. Pero ay, Dios mío, qué divertido es imaginar los escenarios, ¿verdad? Nos encanta jugar a ser detectives de la vida de las celebridades, a armar puzzles con piezas sueltas. Y esta historia de Sofía y Khan, con ese toque de bebé sorpresa, con esa incógnita sobre la reacción de él, tiene todos los ingredientes para convertirse en un verdadero culebrón, una telenovela de la vida real digna de las mejores producciones. Así que, mis amores, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es su veredicto? ¿Creen que Sofía está realmente embarazada? ¿Es de Khan, el actor turco que nos roba suspiros? ¿O es todo una elaborada estrategia mediática, una jugada maestra para generar interés? Me encantaría saber su opinión,
sus teorías, sus reflexiones, todo lo que se les ocurra. Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección correspondiente. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar con paciencia y con una dosis de intriga, a que ellos decidan compartir su verdad con nosotros, a que nos abran las puertas de su intimidad. Y si la noticia es real y positiva, si el embarazo es una bendición y Can es el feliz futuro padre, desde aquí, desde nuestro canal, les mandamos un abrazo gigante lleno de energía positiva y todos nuestros mejores deseos. Porque al final del día, lo que todos queremos es ver a nuestras parejas favoritas felices, realizadas y cumpliendo sus sueños, ¿no es así? Bueno, y antes de despedirnos, antes de cortar la conexión, no se olviden de lo más importante, de ese gesto que tanto significa para nosotros. Si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante e intrigante, si les ha mantenido al filo del asiento, como a mí me gusta mantenerlos, por favor, denle un buen y generoso me gusta. Eso nos ayuda muchísimo, nos da el impulso necesario para seguir creando contenido de calidad para ustedes, para seguir trayéndoles las noticias más jugosas. Y si conocen a alguien a quien le pueda interesar este tema, a alguien que sea fan de Sofía, de Can, o simplemente a alguien a quien le guste el buen chisme, no duden en compartir este vídeo. Corran la voz. Y para los que aún no lo han hecho, la invitación final, la llamada a la acción. Suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad. Tenemos muchísimos más vídeos emocionantes, sorprendentes, impactantes por venir. No se queden fuera de esta aventura. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer inmenso estar con ustedes, compartir estas reflexiones y este análisis tan apasionante. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más chismecitos y más historias fascinantes. Un beso enorme y hasta la próxima, mis amores. Adiós.